El murmullo de la oficina se apagó de golpe. El jefe, con la frente perlada de sudor y la mirada cargada de sospecha, sostenía la mochila de una de sus empleadas como si tuviera en sus manos la prueba de un crimen imperdonable. Nadie se atrevía a moverse, ni a toser, ni a apartar la vista. Todos esperaban el momento exacto en que él metiera la mano dentro, convencido de que allí descubriría el secreto que lo justificaría todo. Ella, inmóvil, con el rostro encendido de vergüenza, sentía el peso de decenas de ojos clavándose en su espalda. ¿Qué podía haber en aquella mochila que despertara tanto morbo, tanta desconfianza? El aire se volvió denso, sofocante, como si cada respiración fuese un acto prohibido. No era un registro privado, era un espectáculo público. Una escena que no debía ocurrir en ningún lugar de trabajo, pero que ese día se convirtió en el centro de atención de toda la oficina. Los teclados quedaron mudos, los teléfonos detenidos, las conversaciones cortadas en seco. Solo existía esa mochila y las manos que estaban a punto de abrirla. El silencio, aunque absoluto, parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Ella apretaba los labios, tragando la rabia que ardía en su pecho. No era la primera vez que soportaba miradas cargadas de duda, comentarios a media voz, risitas disimuladas, pero nunca había llegado a este extremo. Nunca la habían expuesto de esa manera. Ser tratada como una ladrona, sin pruebas, sin defensa, frente a todos, era un golpe directo a su dignidad. Y sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir no solo marcaría su vida, sino que prendería una chispa que transformaría la oficina en un incendio moral imposible de apagar. Cada segundo antes de que la cremallera se corriera parecía eterno. Todos contenían la respiración, algunos deseando un escándalo, otros esperando que nada sucediera, y unos pocos, en silencio, rogando que esa mujer pudiera resistir el peso de la injusticia. La escena tenía el sabor amargo de un juicio sumario, donde la sentencia estaba escrita antes de que se mostraran las pruebas. Y entonces, con un gesto brusco, el jefe empezó a abrir la mochila. El sonido del cierre metálico recorriendo los dientes pareció un rugido en la sala. Nadie parpadeó, nadie habló, porque lo que estaba a punto de salir de allí no solo revelaría lo que ella guardaba, sino que también destaparía la verdadera cara de quienes la habían condenado sin escucharla. La tensión en esa oficina era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El jefe, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos de tanto sujetar aquella mochila, parecía un juez presto a dictar sentencia. El murmullo que solía llenar aquel espacio de teclados, teléfonos y conversaciones triviales había desaparecido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar un espectáculo cruel. Los compañeros de trabajo, que hasta hacía unos minutos se movían distraídos entre papeles y pantallas, ahora formaban un público ansioso, con los ojos fijos en esa escena que se grababa a fuego en la memoria de todos. Ella permanecía de pie, con las manos temblorosas y el corazón martillándole el pecho, consciente de que cada segundo de silencio era un golpe más a su dignidad. No había escapatoria. La acusación no estaba en palabras, estaba en gestos, en miradas, en esa mochila levantada como si fuera una prueba irrefutable de un delito inventado. La humillación no era solo ser registrada, era ser exhibida, reducida al papel de sospechosa ante la mirada de quienes compartían con ella tantas horas de trabajo. El jefe, en su intento por demostrar autoridad, había cruzado una línea que ya no podría desandar. El zumbido de los fluorescentes en el techo se mezclaba con la respiración contenida de la gente. Nadie se atrevía a intervenir, nadie decía nada. Unos contenían una risa nerviosa, otros bajaban la vista para no enfrentarse con la crudeza de lo que ocurría, pero todos estaban allí, cómplices involuntarios de un acto que jamás debió tener lugar. Ella sintió que sus mejillas ardían, no por el miedo, sino por la vergüenza de saberse expuesta, juzgada sin pruebas, condenada sin defensa. La mochila, un objeto tan cotidiano y simple, se había transformado en símbolo de desconfianza. El jefe la trataba como si guardara en su interior el secreto de todos los males de la empresa. Sus manos torpes recorrieron la cremallera con brusquedad, y el sonido metálico que se expandió por la sala pareció un trueno anticipando la tormenta.
Cada diente del cierre que se abría era un latido que se apagaba en el pecho de ella, un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Un par de compañeros, situados más cerca, se inclinaron hacia adelante, como si se tratara de un espectáculo de circo. Había en sus ojos curiosidad, pero también morbo, como quien espera descubrir algo que les permita señalar, comentar, alimentar el rumor. Ella, en cambio, mantenía la cabeza erguida a pesar de las lágrimas que se agolpaban tras sus párpados. No iba a darle el gusto de quebrarse frente a todos. Si algo había aprendido en la vida, era a resistir los golpes de la humillación, aunque cada uno dejara cicatrices invisibles. En ese instante, no era solo una mochila lo que se abría, era la herida de una oficina entera donde la confianza había muerto tiempo atrás. Y aunque todavía nadie lo sabía, lo que estaba por salir de allí no solo pondría en evidencia la injusticia del jefe, también revelaría una verdad incómoda que incendiaría las paredes de ese lugar. La justicia, cuando se abre paso de forma inesperada, no siempre lo hace con discursos o tribunales. A veces lo hace a través de un gesto brutal, de un error de juicio que desenmascara lo que todos preferían callar. Los ojos del jefe brillaban con una mezcla de triunfo y ansia. Creía tener la situación bajo control, convencido de que su autoridad no sería puesta en duda. Pero lo que desconocía era que al abrir esa mochila, no estaba solo buscando un objeto, estaba encendiendo la mecha de algo que él mismo no podría apagar. Porque hay injusticias tan grandes que, al ser expuestas, se convierten en llamas que consumen todo a su paso. Y en aquella oficina, que siempre había sido un espacio de rutina y silencios cómplices, el incendio estaba a punto de comenzar. La protagonista, con la mirada fija en el suelo, se permitió un único pensamiento que le atravesó como un rayo. Si de ese registro salía destruida, también saldría liberada. Porque lo que le estaban robando en ese momento no eran pertenencias, era la dignidad. Y cuando a una persona le quitan la dignidad, ya no queda nada más que perder, solo queda luchar por recuperarla. Ese pensamiento la sostuvo de pie mientras el jefe terminaba de abrir la mochila y los murmullos crecían, como olas a punto de estallar contra la orilla. El frío del suelo bajo sus pies contrastaba con el calor que le subía por la garganta. La escena estaba servida, el público atento, el verdugo dispuesto. Y sin embargo, había algo en el aire, una tensión distinta, como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando el giro que estaba por llegar. Porque lo que estaba escondido en esa mochila no era un secreto de culpa, era una chispa de verdad que se convertiría en fuego. Antes de que esa escena humillante estallara en la oficina, todo había comenzado de manera más silenciosa, casi imperceptible, como una corriente subterránea que pocos notan, pero que tarde o temprano emerge con fuerza. La desconfianza rara vez nace de un día para otro. Se alimenta de miradas, de comentarios sueltos, de pequeñas sospechas que se repiten lo suficiente hasta convertirse en verdad en la mente de muchos. Así empezó todo, con objetos que desaparecían misteriosamente, con conversaciones que se cortaban cuando alguien entraba en la sala, con susurros que viajaban de escritorio en escritorio cargados de veneno. Primero fueron cosas pequeñas, un bolígrafo de lujo que alguien dijo haber dejado en la mesa, una carpeta con documentos que no apareció en la impresora, una taza personal que se esfumó de la cocina. Nadie daba demasiada importancia, pero cada pérdida iba alimentando un rumor invisible. Después, lo insignificante se convirtió en algo mayor. Sobres con vales de comida, tickets de transporte, hasta un juego de llaves que pertenecía al área de suministros. La acumulación de estos incidentes no fue casual, sino el terreno perfecto para que la oficina se convirtiera en un caldo de cultivo de sospechas. Y en medio de ese terreno hostil, ella, la protagonista, empezó a ser observada con lupa. No había razones objetivas para que la señalaran, más allá de su propia vulnerabilidad. Era la más callada, la que no pertenecía a ningún grupo, la que no participaba en chismes ni fiestas de fin de semana. Eso, en un lugar donde la pertenencia significaba protección, era suficiente para convertirla en blanco. A veces basta ser diferente para que otros decidan que encajas en el rol de culpable. Y así, poco a poco, cada mirada que se cruzaba con la suya
llevaba implícita una pregunta: ¿será ella? La oficina, que antes parecía un lugar rutinario, comenzó a transformarse en un escenario de tensión constante. Las conversaciones se llenaban de insinuaciones disfrazadas de bromas, de comentarios al aire que no mencionaban nombres, pero que señalaban con claridad: «Alguien se está llevando cosas que no le pertenecen», murmuraban en la cocina. «Seguro que no es por necesidad, sino por descaro», respondía otro. Y esas palabras, flotando como humo en el aire, siempre parecían dirigirse hacia ella. Ella sentía la presión crecer día a día. Al principio intentaba ignorarlo. Se decía a sí misma que no debía dar importancia a lo que no tenía pruebas, que eran simples habladurías. Pero el silencio pesa tanto como las acusaciones. Notaba cómo las charlas se interrumpían cuando entraba a una sala, cómo los ojos se desviaban rápido, pero no lo suficiente como para ocultar la sospecha. El veneno del rumor ya estaba esparcido, y lo más doloroso era que ni siquiera sabía cómo defenderse de algo tan intangible. ¿Cómo se lucha contra una sombra que se extiende y cambia de forma? El jefe no tardó en percibir esos comentarios, y en lugar de detenerlos, los alimentó con su propia actitud. Una ceja levantada, una pregunta lanzada con demasiada insistencia, un inventario revisado con exceso de detalle cuando ella estaba cerca. Nunca la acusó directamente, pero bastaba con sembrar la duda para que los demás hicieran el trabajo. En su silencio había una sentencia, y en su gesto de desconfianza, un juicio adelantado. Esa tibieza en su autoridad fue lo que permitió que el rumor creciera hasta convertirse en certeza colectiva. Lo más cruel fue que la protagonista no tenía con quién hablar. El aislamiento, esa muralla invisible que se levanta alrededor de los que son señalados, la envolvió por completo. Sus compañeros preferían no involucrarse, algunos porque realmente creían en su culpabilidad, otros porque temían que al defenderla terminaran siendo los próximos sospechosos. Nadie quiere cargar con la marca de la duda en un ambiente en el que las apariencias pesan más que la verdad. Así, cada día se convertía en una batalla silenciosa, en la que debía soportar el escrutinio de todos sin tener a nadie de su lado. El rumor había hecho su trabajo, deshumanizarla. Ya no era una colega, era la que quizás robó algo. Esa etiqueta se pegaba a su piel como un estigma, un sello que la seguía incluso fuera de la oficina. Llegaba a casa agotada, repasando mentalmente cada momento del día, intentando entender por qué la habían escogido a ella como blanco. Había noches en las que no podía dormir, porque en su mente resonaba la risa de alguien que decía «seguro fue ella», y el silencio cómplice de los que no lo desmentían. Ese peso de los rumores fue lo que preparó el escenario para el acto más humillante. No fue un hecho aislado, fue el resultado de semanas, quizás meses, de dejar que el veneno se extendiera sin freno. Cuando el jefe tomó la decisión de registrar su mochila, no lo hizo porque tuviera pruebas, lo hizo porque ya estaba convencido por la corriente que lo rodeaba. Los rumores, esas palabras frágiles que parecen no tener fuerza, se habían convertido en una sentencia dictada mucho antes de abrir aquella cremallera. Y así, lo que debía ser una simple sospecha, terminó por convertirse en una verdad incuestionable para todos. La oficina, un espacio de trabajo, se transformó en un tribunal donde cada uno era juez, jurado y verdugo. El peso de los rumores no solo destruyó la confianza, también levantó un escenario perfecto para la humillación pública. Y lo peor de todo es que ninguno de los que se habían sumado a esas voces imaginaba que la mochila, convertida en el símbolo de esa sospecha, estaba a punto de volverse contra ellos, porque lo que escondía en su interior no era prueba de un robo, sino el inicio de un incendio que arrasaría con la falsa seguridad de todos. En medio de esa oficina convertida en un hervidero de rumores y miradas sospechosas, ella parecía invisible y al mismo tiempo demasiado visible. Invisible para las conversaciones amistosas, para las invitaciones a compartir un café, para las bromas cómplices que circulaban entre los escritorios, pero demasiado visible cuando se trataba de señalar, de buscar un culpable, de convertirla en la sospechosa perfecta. Esa dualidad la perseguía día tras día, hasta el punto en que su sola presencia incomodaba a muchos, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque resultaba más fácil
depositar en ella todas las frustraciones que flotaban en el ambiente. Su vida fuera del trabajo estaba marcada por la sencillez y el sacrificio. Vivía en un pequeño apartamento que apenas alcanzaba para ella y su hijo, un niño de 8 años que se convirtió en su motor de lucha desde que quedó sola para criarlo. No había lujos en su rutina, apenas lo justo para sobrevivir. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, dejaba la mochila escolar lista y lo llevaba hasta la puerta del colegio antes de tomar el transporte que la dejaba a varias cuadras de la oficina. Siempre llegaba con el cabello recogido en un moño apurado, con la ropa limpia aunque desgastada, y con una mirada que escondía más cansancio del que dejaba ver. Esa condición de madre soltera, trabajadora incansable pero vulnerable, la colocaba en una posición difícil frente a sus compañeros. Algunos la miraban con una mezcla de lástima y distancia. Otros la criticaban por considerarla débil, incapaz de encajar en el ambiente competitivo donde lo importante no era el esfuerzo, sino la apariencia, y allí radicaba gran parte de su problema. No jugaba el juego de la oficina, no buscaba agradar, no se esforzaba por ser parte de un grupo, no reía de los chistes del jefe, ni participaba en los comentarios mordaces sobre otros. Eso la volvía distinta, y en un entorno como ese, ser distinto era casi un pecado. La rutina de ella estaba marcada por la disciplina. Cumplía sus tareas con precisión, entregaba reportes a tiempo, se quedaba después de horas si era necesario, pero nunca buscaba protagonismo. Pasaba desapercibida en los logros, aunque cualquier mínimo error suyo parecía magnificarse. Era como si su sola existencia sirviera para recordarle a los demás que la perfección no era posible, y eso incomodaba. Porque, a diferencia de muchos, ella no tenía una red de amigos que la defendiera, ni un carácter explosivo que la hiciera respetada a través del miedo. Su arma era el silencio, y ese silencio era interpretado por otros como un signo de culpa. En su escritorio, siempre ordenado, había pequeños detalles que revelaban quién era realmente. Una foto de su hijo enmarcada con un dibujo infantil pegado al borde. Una libreta desgastada donde anotaba cada gasto, cada pendiente, cada idea para estirar lo poco que ganaba a fin de mes. Un termo viejo del que nunca se separaba, lleno de café barato que le ayudaba a mantenerse despierta después de noches en vela, revisando las tareas escolares. Esos detalles hablaban de una mujer luchadora, que hacía malabares para sostener un mundo que parecía derrumbarse cada día, pero que seguía de pie por la única razón que le daba sentido: su hijo. Había quienes sabían algo de su vida personal, pero lo comentaban con un tono condescendiente, como si la compadecieran desde un pedestal. Otros usaban esa información para justificar la idea de que ella podía haber robado. Con tantos problemas económicos, cualquiera haría lo que fuera, decían a espaldas de ella, sin darse cuenta de que esa frase no describía a la mujer que tenían delante, sino a la sombra que habían construido de ella en su imaginación. Una sombra que servía para reforzar el rumor, para darle forma a la sospecha, para alimentar la hoguera que poco a poco iba consumiendo su dignidad. Lo que nadie veía era que cada mañana, mientras se miraba al espejo antes de salir de casa, debía armarse de valor para enfrentar un día más de indiferencia y juicio silencioso. No lloraba delante de su hijo, no mostraba debilidad frente a quienes esperaban verla caer. Guardaba su dolor en lo más profundo, convencida de que tarde o temprano la vida le daría una oportunidad de demostrar quién era realmente. Pero en esa espera, cada gesto de desconfianza la desgastaba. La hacía sentir como si caminara permanentemente bajo una lupa, donde cualquier movimiento podía ser malinterpretado. Ella no era la mujer fuerte que imponía respeto con palabras duras, ni la simpática que se ganaba a todos con sonrisas. Era la mujer que sobrevivía en silencio, que cargaba con su mochila, no solo al llegar a la oficina, sino en cada aspecto de su vida. Esa mochila no era un simple accesorio, era el símbolo de lo que llevaba a cuestas, el peso de las responsabilidades, de los sacrificios, de las noches sin dormir, de los juicios injustos que otros lanzaban sin conocer su historia. Y quizás por eso, cuando llegó el día en que el jefe decidió abrirla frente a todos, no fue solo un acto de invasión física, fue un acto de violencia emocional. No estaban abriendo un bolso,
Estaban rompiendo la última frontera de intimidad de una mujer que ya había soportado demasiado. Lo que encontraron allí no solo revelaría un secreto, también mostraría de qué estaba hecha realmente. Porque, aunque la oficina la había convertido en un blanco, aunque la habían reducido a la caricatura de una sospechosa, dentro de esa mochila se escondía la prueba más contundente de que la verdad siempre tiene un modo de abrirse paso. Todo comenzó con un detalle tan pequeño que en apariencia no tenía la fuerza de una acusación formal, pero bastó para encender una chispa que, con el tiempo, se transformó en incendio. Fue un comentario lanzado casi al aire, en un pasillo cualquiera de la oficina. Una de las secretarias, con tono casual pero mirada fija, dijo: «Es curioso. Cada vez que falta algo, ella siempre está cerca». La frase flotó en el aire como si no significara nada, pero en ese momento quedó sembrada la semilla del señalamiento. No hubo nombres, no hubo acusación directa, pero todos entendieron de quién se trataba. Ese comentario se propagó rápido, como suelen hacerlo los rumores que alimentan la curiosidad malsana. En la máquina de café se repitió con ligeros matices, en la cocina fue adornado con gestos de complicidad, y en los pasillos se convirtió en un secreto compartido, entre sonrisas torcidas. Lo peor de todo fue que la protagonista escuchó algunos de esos comentarios disfrazados de bromas. Fingía no prestar atención, bajaba la cabeza, apretaba los dientes y seguía trabajando, pero por dentro cada palabra se clavaba como una espina. No era una sospecha cualquiera, era la primera vez que alguien dejaba claro que la estaban vigilando. El señalamiento no se limitó a las palabras. Vinieron después las miradas prolongadas cuando pasaba cerca del escritorio de alguien, los susurros que cesaban de golpe al entrar en una sala, las conversaciones que parecían interrumpirse solo porque ella aparecía. Los objetos cotidianos comenzaron a tener más peso del que merecían. Un bolígrafo caro que desapareció, un sobre con tickets de comida que nunca llegó a su destinatario, una calculadora que nadie encontraba. Lo que en cualquier oficina sería un descuido común, allí se transformó en evidencia de una supuesta culpabilidad. Ella, al principio, trató de convencerse de que no debía afectarla. Sabía que en los entornos laborales las habladurías eran pan de cada día y que la mejor estrategia era ignorarlas. Pero la diferencia estaba en que esta vez no eran simples chismes, sino la construcción de una narrativa en la que ella era la protagonista involuntaria. Y esa narrativa no necesitaba pruebas. Bastaba con repetirse lo suficiente para que todos la aceptaran como cierta. Cada vez que alguien insinuaba algo, el recuerdo del primer comentario regresaba, reforzando la idea de que, en efecto, podía haber algo detrás. Lo más cruel de ese primer señalamiento fue que partió de alguien que ella consideraba cercana. La secretaria que lo lanzó había compartido con ella cafés en el pasado, incluso confidencias sobre problemas familiares. Por eso, cuando escuchó su frase cargada de veneno, sintió que el suelo se le abría bajo los pies. No solo se trataba de defenderse de una mentira, se trataba de aceptar que la traición podía venir de quienes parecían más amables. Esa traición, más que cualquier otra cosa, la dejó indefensa, porque le demostró que no podía confiar en nadie. Con el paso de los días, la acusación velada se volvió costumbre. A veces alguien dejaba un comentario directo como «más vale cuidar mis cosas», y aunque nunca pronunciaban su nombre, las miradas las señalaban como destino obvio de esas palabras. La tensión se acumulaba. El jefe, que escuchaba esos rumores con aparente indiferencia, en realidad los alimentaba con sus actitudes. Una auditoría repentina en su área de trabajo, una pregunta innecesaria sobre dónde guardaba los archivos, una revisión más minuciosa de sus reportes. Nunca hubo una acusación frontal, pero todas esas acciones la colocaban en el centro de la sospecha. La protagonista empezó a sentirse atrapada. Cada movimiento suyo era observado con lupa. Si pasaba cerca de un cajón abierto, alguien se inclinaba un poco para asegurarse de que no tomara nada. Si recogía un objeto olvidado y lo llevaba a recepción, se escuchaba un comentario en voz baja. ¡Qué conveniente! Incluso si alguien perdía algo en otro piso de la oficina, las sospechas terminaban de algún modo en ella. El señalamiento inicial se había transformado en un hábito colectivo, un reflejo casi automático que la encadenaba a la desconfianza.
Con el tiempo, ese ambiente tóxico comenzó a afectar su rendimiento. Le costaba concentrarse, cometía pequeños errores que antes no cometía, y cada fallo, por mínimo que fuera, se usaba como prueba de que no era confiable. El círculo vicioso se cerraba con crueldad. Cuanto más la señalaban, más insegura se sentía, y cuanto más insegura se mostraba, más razones encontraban para señalarla. Era un callejón sin salida, un laberinto en el que cada paso la acercaba a la trampa final. Lo que nadie imaginaba era que esa cadena de acusaciones sin pruebas estaba empujando al jefe a un punto de no retorno. El ambiente se había cargado tanto de sospechas que tarde o temprano alguien tenía que actuar. Y en un entorno donde el poder se sostiene sobre la apariencia de control, el jefe encontró en la protagonista la oportunidad perfecta para reafirmar su autoridad. El primer señalamiento había encendido una chispa, pero lo que estaba por venir sería la llamarada que nadie podría contener. Ese pequeño comentario en el pasillo, esa frase lanzada con aparente ligereza, se convirtió en el origen de la catástrofe. Una frase que mostró lo fácil que es destruir la reputación de alguien vulnerable, lo rápido que una oficina puede convertirse en tribunal y lo cruel que puede ser la indiferencia de quienes prefieren callar. Ella lo recordaría siempre. Todo comenzó con una frase, una mirada y un silencio cómplice. Y aunque nadie lo supiera todavía, el desenlace de esa historia no sería un rumor más, sino un incendio que arrasaría con todos los que habían participado de aquel primer señalamiento. El jefe llevaba semanas observando desde su oficina en silencio. Aparentaba indiferencia, como si los rumores que circulaban fueran un ruido menor, en medio de su agenda cargada de informes y reuniones. Pero en realidad, cada comentario que escuchaba lo iba llenando de una mezcla de fastidio y desconfianza. No soportaba la idea de que en su espacio de trabajo, bajo su mando, se estuviera gestando un problema que escapaba a su control. Y en ese juego de poder, lo que más le importaba no era la verdad, sino la imagen que proyectaba. Él debía mostrarse como alguien firme, incapaz de tolerar fallas en su equipo. Por eso, cuando los rumores se volvieron insoportables, tomó una decisión que cambiaría todo: demostrar públicamente que él tenía el control. Lo curioso es que no tenía pruebas, ningún documento desaparecido en sus manos, ninguna cámara de seguridad que lo confirmara, ninguna confesión. Solo tenía la presión de un grupo de empleados que esperaban que actuara, que veían en él la figura de autoridad dispuesta a poner orden. Y en esa presión encontró el combustible perfecto para disfrazar la arbitrariedad de justicia. Decidió, sin dudarlo, que iba a exponer a la protagonista frente a todos, que abriría su mochila como si fuera una caja de secretos y mostraría al mundo que nadie podía desafiarlo. Ese pensamiento comenzó a obsesionarlo. Se repetía que era lo correcto, que no podía permitir que el ambiente se envenenara más, que necesitaba un gesto fuerte para detener la ola de sospechas. Pero en el fondo lo movía otra cosa: la necesidad de reafirmar su poder. Había perdido el respeto de muchos por su manera tibia de manejar otros conflictos en el pasado. Algunos empleados se permitían pequeñas insolencias, retrasos, faltas de compromiso. Esta era su oportunidad de enviar un mensaje claro. Él estaba dispuesto a llegar hasta el final para poner en evidencia a quien desafiara la confianza de la empresa. Así empezó a planear la escena. No sería un encuentro privado en su oficina, ni una conversación directa. No, él quería hacerlo delante de todos, en el lugar donde cada mirada reforzara su papel de juez implacable. El espectáculo era parte de su estrategia. Creía que de esa manera lograría no solo resolver el asunto, sino también sembrar miedo y disciplina. Una oficina sometida por el temor era, en su visión, una oficina bajo control. El día que eligió para ejecutar su plan fue uno cualquiera en apariencia. La mañana transcurrió con normalidad, hasta que, justo antes del mediodía, cuando el movimiento en la oficina era más intenso y todos estaban presentes, decidió actuar. La protagonista acababa de regresar de la cocina con su termo en la mano, cuando escuchó su nombre retumbar con la voz firme del jefe. No había forma de esquivar esa orden disfrazada de llamada. Los compañeros levantaron la vista de inmediato, expectantes
como si hubieran estado esperando ese momento durante semanas. El jefe no perdió tiempo en rodeos. Con gesto duro y palabras cargadas de autoridad, pidió su mochila. Lo dijo con naturalidad, como si se tratara de un procedimiento rutinario, pero en su tono no había espacio para el debate. La protagonista lo miró con desconcierto, sin entender de inmediato la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y él, al notar la vacilación, alzó la voz un poco más, lo suficiente para que todos escucharan. En ese instante quedó claro que no era una solicitud, era una orden. La sala se volvió un escenario de juicio improvisado. Los murmullos comenzaron a recorrer los escritorios. Las miradas se cruzaron con morbo. Algunos incluso se acomodaron en sus sillas como si fueran espectadores de una obra. El jefe, satisfecho con la atención conseguida, extendió la mano y exigió la entrega. Ella dudó por un segundo, luchando contra la indignación que hervía en su interior, pero sabía que negarse sería peor. Respiró hondo, dejó el termo sobre su mesa y con movimientos lentos alcanzó la mochila que descansaba a un lado de su silla. Ese gesto, tan simple en apariencia, tenía un peso simbólico enorme. Era la rendición forzada de alguien que, aun sin ser culpable, estaba siendo tratada como si lo fuera. El jefe lo sabía y disfrutaba de esa sensación de dominio. Cuando sostuvo la mochila entre sus manos, la levantó un poco más alto de lo necesario, como si quisiera que todos la vieran bien, como si ese objeto contuviera la verdad que estaba a punto de ser revelada. Lo que el jefe no entendía era que en ese instante ya había cruzado un límite del que no podría regresar. Había transformado una sospecha en un espectáculo público, una duda en una sentencia, un rumor en una condena sin pruebas. Estaba convencido de que su decisión lo mostraría como líder fuerte, pero en realidad estaba construyendo el escenario de su propia caída, porque al convertir a la protagonista en víctima pública, también estaba despertando la empatía de quienes hasta entonces se mantenían indiferentes. Algunos empleados, en silencio, empezaron a preguntarse si no estaban presenciando un abuso más que un acto de justicia. La protagonista, de pie frente a todos, sintió que el mundo se le encogía en el pecho. No era miedo lo que la paralizaba, era rabia. Rabia de verse reducida a sospechosa. Rabia de sentir que nadie la defendía. Rabia de que su dignidad estuviera siendo devorada por el ego de un hombre que solo buscaba reafirmar su autoridad. Pero en medio de esa tormenta interna, también apareció una idea poderosa. Si la iban a humillar de esa forma, lo mínimo que podía hacer era sostenerse erguida. No les daría el gusto de verla quebrarse. El jefe, sin darse cuenta, estaba preparando el terreno para algo que no esperaba, porque cuando finalmente abriera esa mochila, no encontraría lo que buscaba. No descubriría pruebas de un robo ni confirmaría los rumores. Lo que estaba a punto de salir de allí sería mucho más fuerte. Una verdad que no solo lo desarmaría a él, sino que incendiaría la oficina entera. El aire en la oficina se había vuelto tan denso que costaba respirar. Cada par de ojos estaba fijo en la escena que se desplegaba frente a ellos. El jefe de pie, imponente, con la mochila en sus manos, y ella, inmóvil, como si un peso invisible le hubiese caído encima. Aquello ya no era un simple procedimiento interno, se había convertido en un acto público de humillación. Los murmullos recorrían los rincones como corrientes eléctricas, creando una tensión insoportable que hacía temblar hasta al más indiferente. El jefe, consciente de la atención que había capturado, levantó la mochila con gesto teatral. Quería que todos vieran que él era el guardián de la verdad, el hombre capaz de desenmascarar a una supuesta ladrona frente a sus propios compañeros. En su rostro se mezclaba una satisfacción fría con un aire de superioridad que pretendía disfrazar de justicia. Lo que realmente buscaba no era aclarar la situación, sino demostrar que nadie estaba por encima de su autoridad. Ella, mientras tanto, sentía que cada mirada se clavaba como un cuchillo. El calor en sus mejillas la quemaba, el nudo en la garganta apenas le permitía tragar saliva. Había soportado semanas de rumores, de comentarios velados, de miradas sospechosas, pero nada se comparaba con la violencia de ese momento. Ser señalada frente a todos, sin defensa, era peor que cualquier acusación directa. No había pruebas en su contra,
solo la palabra de un jefe que había decidido convertirla en espectáculo. Y lo estaba logrando. Todos estaban pendientes de la mochila, como si en su interior estuviera a punto de revelarse un misterio oscuro. Los compañeros observaban divididos. Algunos mostraban curiosidad morbosa, como si esperaran confirmar que los rumores eran ciertos. Otros evitaban mirar de frente, incapaces de sostener la crudeza de la escena. Y unos pocos, los menos, empezaban a sentir incomodidad, preguntándose en silencio si no estaban siendo cómplices de una injusticia. Pero nadie intervenía. El miedo a convertirse en el próximo blanco pesaba más que cualquier impulso de justicia. El silencio de la mayoría era la condena más cruel. Ver, saber y aún así no hacer nada. El jefe abrió la boca y con voz firme anunció que era necesario aclarar las dudas que rondaban la oficina. «Si no tienes nada que ocultar, no tienes por qué preocuparte», dijo con tono seco. La frase, repetida tantas veces en contextos de abuso, cayó como una losa sobre la protagonista. No se trataba de su inocencia, sino de la necesidad de exponerla, porque aunque nada incriminatorio apareciera, la humillación ya había cumplido su función, dejarla marcada frente a todos. Ella respiró hondo, buscando fuerzas en lo más profundo de su ser. No quería llorar, no quería temblar. Sabía que aquel era el momento en que todos la juzgarían, no por lo que llevara en su mochila, sino por cómo reaccionara. Y decidió que, aunque le robaran la dignidad con ese acto, no permitiría que la vieran quebrarse. Enderezó los hombros, levantó la mirada y enfrentó el espectáculo en silencio, como quien se prepara para recibir un golpe. El jefe colocó la mochila sobre un escritorio vacío, en medio de la sala, para que todos pudieran verla. Lentamente, casi disfrutando del suspenso que creaba, bajó la cremallera. El sonido metálico recorrió la oficina como un rugido. Los murmullos se apagaron, las respiraciones se contuvieron. Era el momento decisivo. La expectación se podía palpar, como si de ese gesto dependiera el destino de todos los presentes. Lo que el jefe no sabía era que, al prolongar ese momento, estaba multiplicando las consecuencias. Cuanto más esperaba, más cargaba de significado a lo que encontraría allí dentro. Y cuanto más teatral se volvía la escena, más evidente resultaba que lo que buscaba no era justicia, sino un espectáculo. Esa contradicción, que él creía invisible, empezaba a sembrar dudas en algunas mentes, porque si realmente hubiera pruebas, ¿no habría actuado antes? ¿Por qué necesitaba este teatro frente a todos? La protagonista cerró los ojos por un segundo, y en ese instante recordó todo lo que había cargado en esa mochila a lo largo de los años. No solo eran objetos, era el símbolo de su vida, de los sacrificios que hacía para llegar cada día a la oficina, de las noches sin dormir preparando todo para su hijo, de la lucha silenciosa por sobrevivir en un mundo que parecía empeñado en aplastarla. Esa mochila representaba su historia, y ahora estaba siendo desnudada frente a un público que la juzgaba sin conocerla. El jefe metió la mano dentro con un gesto brusco. Sacó primero objetos comunes, una libreta, un bolígrafo, un pequeño estuche. Nada que llamara la atención, nada que confirmara los rumores. Cada objeto normal que salía aumentaba la tensión, porque significaba que aún no aparecía lo comprometedor. Algunos empezaban a mover los pies nerviosos, otros intercambiaban miradas rápidas, como si necesitaran confirmar que no eran los únicos en sentir la incomodidad de la espera. Pero el jefe no se detenía. Sabía que todavía quedaba más dentro, y su convicción ciega lo empujaba a seguir buscando. Cada movimiento suyo, cada objeto que extraía, no solo era una acción física, era un golpe simbólico contra la protagonista. Cada cosa sacada de la mochila era una parte de ella exhibida sin permiso, despojada de su intimidad, convertida en pieza de un espectáculo cruel. Y aunque él no lo entendía, esa violación de su vida personal era más dolorosa que cualquier acusación. En ese momento, la oficina entera contenía la respiración. Todos esperaban algo, algo que confirmara, algo que destruyera, algo que incendiara la rutina, y estaban a punto de descubrir que el verdadero incendio no vendría de un objeto robado, sino de la verdad que nadie esperaba, porque en ese acto de exposición pública,
El jefe no solo estaba intentando destruir a una mujer, también estaba construyendo el escenario para su propia caída. El momento había llegado. El jefe, con gesto duro y movimientos calculados, hundió la mano en la mochila como si estuviera a punto de atrapar la evidencia que justificaría semanas de rumores y sospechas. La oficina entera se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración, como si ese simple acto fuera a revelar una verdad largamente esperada. Los murmullos cesaron, los teclados quedaron mudos y hasta el zumbido del aire acondicionado pareció desaparecer. Todo lo que existía en ese instante era esa mochila abierta sobre el escritorio y la certeza de que lo que saliera de allí decidiría el destino de una mujer. Lo primero que extrajo fue un estuche de lápices, gastado y cubierto de pequeñas marcas hechas a mano. No había nada de extraordinario en él, apenas bolígrafos comunes y un marcador reseco. Sin embargo, el jefe lo levantó unos segundos, como si buscara provocar algún tipo de reacción. Al no encontrarla, lo dejó caer de nuevo con un golpe seco, impaciente por seguir buscando. Después apareció una libreta con las esquinas dobladas, llena de anotaciones. La abrió en medio del silencio absoluto, encontrando listas interminables de tareas, recordatorios y cuentas minuciosas. Anotaciones que hablaban de alguien que medía hasta el último centavo, que organizaba cada gasto con precisión quirúrgica. Los presentes empezaban a inquietarse. No había nada incriminatorio en lo que se mostraba, solo la rutina de una persona común. Algunos comenzaron a mirar de reojo a sus compañeros, como preguntándose si todo ese espectáculo tenía sentido. Pero el jefe no se detuvo. Revolvía con fuerza, sacaba ropa doblada con cuidado, una chaqueta ligera, una bufanda vieja, y los depositaba sobre la mesa como si fueran pruebas de un crimen invisible. Cada objeto ordinario que salía aumentaba la tensión, porque demostraba que no había nada sospechoso, pero al mismo tiempo dejaba la sensación de que aún faltaba algo por descubrir. La protagonista permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Por dentro, sin embargo, estaba desbordada. Cada prenda, cada libreta, cada detalle que era expuesto frente a todos no era solo un objeto, era una parte de su intimidad arrancada sin permiso. Le estaban robando lo último que le quedaba, la capacidad de guardar en silencio sus pequeños mundos privados. Y aún así, resistía. Sabía que ceder a las lágrimas sería darle al jefe el triunfo que buscaba. Su dignidad, aunque herida, seguía firme. El jefe, frustrado por no encontrar lo que buscaba, hundió ambas manos en el fondo de la mochila. Fue entonces cuando extrajo una bolsa de plástico cuidadosamente cerrada. Todos se inclinaron hacia adelante, ansiosos. El jefe la sostuvo en alto, convencido de que finalmente había dado con algo significativo. Pero al abrirla, lo que encontró lo dejó momentáneamente desconcertado. Un par de zapatos infantiles, desgastados y remendados, con la suela despegada en algunos puntos. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Ya no era expectativa, era incomodidad. Algunos no pudieron evitar fruncir el ceño. Los zapatos estaban acompañados de un pequeño paquete con medias nuevas, aún con la etiqueta, claramente compradas con sacrificio. No eran pruebas de un robo, eran evidencias de una vida de lucha. El jefe, intentando disimular su confusión, buscó minimizar lo hallado, pero era demasiado tarde. Las miradas que antes estaban cargadas de morbo, ahora se llenaban de dudas y culpa. Ese hallazgo no tenía nada que ver con los rumores, sino con la realidad de una madre que cargaba con responsabilidades mucho más pesadas que la mochila. El espectáculo, que hasta ese momento había sido un acto de poder, empezó a resquebrajarse. Cada empleado que observaba entendía, aunque no lo dijera en voz alta, que estaban presenciando algo cruel. No era justicia, era invasión. No era un procedimiento necesario, era abuso disfrazado de autoridad. Y lo que salía de la mochila no era evidencia de delito, sino pruebas de sacrificio y vulnerabilidad. El jefe, cegado por su propio orgullo, siguió buscando. Sacó una fiambrera con restos de comida envuelta en papel de aluminio, claramente preparada la noche anterior para ahorrar dinero en almuerzos. Sacó un pequeño frasco con medicinas, anotado con horarios, que dejaba claro que alguien en su casa necesitaba cuidados constantes. Cada objeto, lejos de incriminarla,
La humanizaba más, y mientras más objetos salían, más quedaba en evidencia que la verdadera injusticia era lo que estaban haciendo con ella. La oficina entera era un campo de tensión. Nadie se atrevía a hablar, pero las miradas lo decían todo. Algunos bajaban los ojos, incapaces de enfrentar la culpa de haber participado en el rumor. Otros apretaban los labios, indignados pero temerosos de intervenir. Y unos pocos, quizá los más valientes, sostenían la mirada fija en el jefe, esperando ver hasta dónde llegaría con esa farsa. La protagonista, al ver cómo sus pertenencias quedaban esparcidas sobre la mesa como trofeos, sintió que algo en su interior se quebraba. No de debilidad, sino de certeza. Entendió que esa humillación, aunque dolorosa, también era una revelación, porque la verdad estaba saliendo a la luz sin necesidad de palabras. Cada zapato desgastado, cada libreta llena de cuentas, cada medicina etiquetada estaba contando su historia mejor que cualquier defensa que pudiera articular. Y esa historia dejaba al descubierto no su culpa, sino la mezquindad de quienes la habían condenado sin pruebas. El jefe, nervioso pero aún incapaz de retroceder, levantó la voz y dijo que seguiría revisando hasta el último rincón de la mochila. Pero lo que no comprendía era que, en ese mismo momento, su autoridad empezaba a desmoronarse. Porque lo que los demás estaban viendo no era a una ladrona descubierta, sino a una mujer humillada injustamente, y ese cambio de percepción era un incendio silencioso que pronto arrasaría con toda la oficina. El jefe revolvía con brusquedad el interior de la mochila, como si en el fondo esperara que de allí emergiera el objeto maldito que justificara todo su teatro. Hasta ese momento lo único que había encontrado eran huellas de sacrificio, rastros de una vida sencilla y marcada por la lucha diaria. Pero entonces, sus manos tropezaron con un sobre doblado y guardado con cuidado, protegido bajo una libreta. Lo sacó con gesto triunfal, convencido de que por fin había hallado la prueba que lo salvaría de la vergüenza de su espectáculo. Lo levantó en alto, como si se tratara de un trofeo, y anunció con voz cargada de autoridad que eso debía ser lo que todos esperaban. El silencio se volvió absoluto. El sobre estaba sellado y tenía escrito un nombre con una caligrafía infantil. El jefe lo abrió sin pedir permiso, desgarrando el papel con impaciencia. Lo que encontró adentro no era dinero robado ni documentos comprometedores. Eran dibujos de un niño, colores desordenados que representaban casas, corazones, sonrisas torcidas. En el centro de uno de ellos había un texto escrito con letras grandes y torpes. Para la mejor mamá del mundo. Ese simple mensaje cayó sobre la sala como una descarga eléctrica. De pronto, la escena dejó de ser un juicio y se convirtió en un espejo incómodo que reflejaba la crueldad de todos los presentes. El jefe intentó mantener el control, tosió, fingió indiferencia y dijo que aquello no probaba nada, pero nadie le creyó. Todos habían visto con sus propios ojos que esa mochila no escondía secretos oscuros, sino fragmentos de una vida marcada por el amor y la necesidad. El sobre con dibujos infantiles era mucho más que un papel. Era la prueba palpable de que estaban cometiendo una injusticia. El rumor de la supuesta ladrona se desmoronaba frente a la inocencia de unas hojas coloreadas con crayones baratos. Ella, con los ojos brillantes pero la postura erguida, sostuvo el silencio. No necesitaba defenderse con palabras. Sus pertenencias hablaban por ella. Cada objeto sobre la mesa era una confesión de su sacrificio, de su maternidad, de la dignidad con la que enfrentaba una vida dura. El jefe había querido exponerla como culpable, pero lo único que había logrado era revelar su humanidad con una fuerza que nadie podía ignorar. El murmullo en la oficina cambió de tono. Ya no era expectación morbosa, era incomodidad, incluso culpa. Algunos empleados bajaron la vista, incapaces de sostener la mirada después de haber alimentado rumores. Otros se miraban entre sí, como si quisieran asegurarse de que no estaban solos en esa sensación de vergüenza colectiva. La atmósfera había cambiado por completo. Lo que antes era un espectáculo, ahora se sentía como un linchamiento público que había salido mal. El jefe, sin embargo, no estaba dispuesto a perder el control. Con un gesto brusco tomó los dibujos y los dejó sobre la mesa, como si fueran basura sin valor. Murmuró que no era suficiente, que seguiría buscando hasta encontrar la verdad.
Pero esa insistencia ya no convencía a nadie. Su voz, antes cargada de autoridad, sonaba hueca. Los ojos de la oficina ya no estaban pendientes de lo que él decía, sino de lo que ella representaba. Y lo que veían en ella no era a una culpable, sino a una mujer injustamente humillada. Entonces apareció otro objeto, aún más contundente. Al remover el último compartimento de la mochila, el jefe extrajo una carpeta con documentos médicos. En las hojas había recetas, informes y un diagnóstico claro. Un tratamiento costoso que debía recibir un niño con una enfermedad respiratoria crónica. La carpeta llevaba su nombre y el del hijo de la protagonista. Aquella revelación cayó como un balde de agua helada sobre todos los presentes. Lo que hasta entonces había sido interpretado como frialdad en ella, como distancia o rareza, cobraba un sentido distinto. Su vida estaba marcada por un peso que ninguno de ellos había imaginado. Los empleados comenzaron a murmurar de nuevo, pero ahora con un tono diferente. No eran comentarios de sospecha, eran frases entrecortadas de remordimiento. «No sabía qué», murmuró alguien. «Y nosotros pensando qué», dijo otro. El rumor de la ladrona se desintegraba frente a la evidencia del sacrificio. Aquella mujer cargaba con una mochila, sí, pero no con objetos robados, sino con la responsabilidad de sostener a un hijo enfermo, de sobrevivir con un sueldo insuficiente, de ocultar su dolor para no parecer débil. La protagonista permanecía en silencio, pero su silencio ya no era signo de culpa, sino de dignidad. Sus ojos, húmedos pero firmes, se clavaron en los de su jefe. Por primera vez, él no pudo sostenerle la mirada. La autoridad que tanto se había esforzado en exhibir se derrumbaba frente a la verdad, porque ningún discurso podía borrar lo que todos habían visto, que el único crimen cometido allí era la injusticia. El objeto que había salido de la mochila no era simplemente un sobre con dibujos, ni una carpeta con diagnóstico. Era la chispa que encendía un incendio moral imposible de contener. Cada empleado, al observar esa escena, entendía que había sido cómplice de un rumor que había destrozado la dignidad de alguien inocente. Y esa conciencia, una vez despertada, no podía volver a dormirse. El jefe había perdido el control de la narrativa, y lo que había querido usar para destruirla se estaba volviendo en su contra. En ese instante, la oficina ya no era un espacio de trabajo, era un tribunal invertido. La acusada se convertía en símbolo de resistencia, y el acusador en el verdadero culpable. Lo que se había revelado en esa mochila no era solo la vida privada de una mujer, era la verdad incómoda de todo un sistema que prefería señalar antes que comprender. Y esa verdad, tan simple y poderosa, sería el inicio de un incendio que nadie podría apagar. El momento en que los papeles cayeron sobre la mesa marcó un quiebre definitivo en el ambiente de la oficina. Lo que hasta segundos antes había sido una atmósfera cargada de expectativa morbosa, se transformó en un silencio pesado, sofocante, que ahogaba cualquier intento de palabra. Nadie se atrevía a mover un dedo. Los empleados, que antes habían seguido el espectáculo con cierta fascinación, permanecían rígidos en sus sillas, con la mirada fija en los dibujos infantiles y los documentos médicos que brillaban como pruebas irrefutables de la injusticia cometida. El jefe, por su parte, quedó inmóvil, con el sobre aún en la mano, como si no supiera qué hacer con él. Su rostro, antes altivo y lleno de una seguridad arrogante, mostraba ahora grietas de desconcierto. Ese silencio era distinto a todos los anteriores. No era la calma expectante de quien espera un veredicto, ni el mutismo cómplice de quien prefiere no intervenir. Era un silencio de vergüenza colectiva, un silencio que gritaba más que cualquier acusación. Cada uno de los presentes sentía que había participado, de alguna manera, en esa humillación. Aunque no hubieran abierto la boca, aunque no hubieran señalado directamente, habían alimentado con sus miradas, con sus risas a media voz, con sus silencios cobardes, el rumor que la había llevado a ese juicio público. Y ahora, enfrentados a la evidencia de su sacrificio, no podían escapar de la culpa. La protagonista permanecía erguida, sin decir una sola palabra. Había decidido que no necesitaba explicarse. Lo que habían visto hablaba más fuerte que cualquier defensa que pudiera articular. Y esa decisión
esa firmeza en el silencio, resultaba aún más demoledora, porque mientras ella resistía de pie, el jefe parecía desmoronarse frente a todos. Su autoridad se resquebrajaba no por los objetos encontrados, sino por la forma en que había quedado expuesta su crueldad. Había querido exhibirla como ladrona, y lo único que logró fue desnudar su propia injusticia. Algunos empleados comenzaron a inquietarse en sus asientos. Miraban de un lado a otro, sin saber cómo reaccionar. Uno de ellos carraspeó, como si quisiera romper la tensión, pero nadie se atrevió a decir nada. La incomodidad era tan grande que se podía palpar en el aire. Cada respiración parecía un suspiro de arrepentimiento. Cada parpadeo, un intento de evadir la vergüenza. Había quienes sentían la necesidad de disculparse, de pedir perdón en voz alta, pero el miedo a la reacción del jefe los mantenía atados a sus sillas. El jefe intentó recuperar el control, dejó los papeles sobre la mesa con brusquedad y dijo que aquello no cambiaba nada, que la investigación debía continuar. Pero su voz sonaba hueca, desprovista de la fuerza que había tenido al inicio. Nadie lo tomó en serio. Era evidente que lo que había querido mostrar como un acto de autoridad se había transformado en un boomerang que lo golpeaba de lleno. El silencio posterior a sus palabras fue aún más devastador, porque reflejaba el desprecio silencioso de quienes ya no lo veían como líder, sino como verdugo. Ella lo miró entonces, por primera vez desde que comenzó el registro. Sus ojos, cargados de lágrimas contenidas, no mostraban miedo ni súplica, mostraban dignidad. Esa mirada fue suficiente para que el jefe apartara la vista. No podía sostenerla, porque en ese intercambio silencioso quedó claro quién había ganado. No era una victoria estruendosa ni celebrada. Era la victoria silenciosa de alguien que había sido humillado y, sin embargo, seguía en pie. Y ese contraste era más contundente que cualquier palabra. El silencio se prolongó durante largos segundos, convirtiéndose en un juicio implícito contra todos. Cada uno de los presentes se vio obligado a enfrentarse con su propia conciencia. Algunos recordaron el momento en que habían repetido el rumor sin pensarlo. Otros revivieron las veces en que habían mirado con desconfianza a la protagonista, sin detenerse a conocer su historia. Todos entendieron que la verdadera mochila que cargaban no era la de ella, sino la de su propia complicidad. La tensión era tal que parecía imposible volver a la normalidad. El trabajo quedó olvidado, los teléfonos sin atender, los correos sin respuesta. La oficina había dejado de ser un espacio laboral para convertirse en un escenario moral. Y en ese escenario, el silencio era la única voz posible. Una voz que señalaba con más fuerza que cualquier grito. Era el silencio de la vergüenza, el silencio del arrepentimiento, el silencio que anuncia que algo ha cambiado para siempre. La protagonista, consciente del impacto, recogió con calma algunos de los objetos que estaban sobre la mesa. No con prisa, no con rabia, sino con la serenidad de quien sabe que ya no tiene nada que demostrar. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que la dignidad no necesita defenderse con palabras, sino con hechos. Y los hechos, expuestos frente a todos, ya habían hablado. El jefe, derrotado en su propio juego, permaneció en pie sin saber qué hacer. Había perdido la oportunidad de pedir disculpas, de retroceder. Su silencio ya no era autoridad, era cobardía, y esa diferencia no pasó desapercibida para nadie. Lo que quedaba claro era que el incendio recién empezaba, y que ese silencio, cargado de culpas y revelaciones, era la chispa que prendería las llamas en toda la oficina. El silencio no podía durar para siempre. El ambiente estaba tan cargado que necesitaba romperse, como una tormenta que acumula nubes hasta que el cielo estalla. Bastó un movimiento, una respiración más fuerte, para que todo se viniera abajo. Una de las empleadas, hasta entonces inmóvil en su asiento, se levantó de golpe y señaló con voz temblorosa que lo que habían presenciado era una humillación innecesaria, que nadie tenía derecho a exponer de esa manera la vida de otra persona. Sus palabras cayeron como piedras en medio del mutismo, y de inmediato otros comenzaron a hablar también. Lo que el jefe había intentado evitar sucedía ahora frente a sus ojos. Perdía el control de la oficina. Los empleados, envalentonados por la incomodidad que sentían, empezaron a murmurar más fuerte, y de esos murmullos surgieron frases claras, acusaciones directas. Esto no fue justo.
dijo uno. No tenía sentido hacerla pasar por esto, añadió otro. En cuestión de segundos, lo que había sido una sala de espectadores pasivos se transformó en un coro de voces indignadas que ya no se callaban. El incendio que había comenzado en silencio ardía ahora a plena vista. Los comentarios se multiplicaron. Algunos empleados, que habían guardado rencores desde hacía tiempo, aprovecharon el momento para soltar todo lo que habían callado. Siempre actúa así, abusando de su poder, gritó uno desde el fondo. No es la primera vez que trata injustamente a alguien, añadió otra. Cada frase era un golpe directo al jefe, que intentaba sin éxito recuperar la compostura. Golpeó la mesa con la mano para imponer orden, pero el estruendo de las voces lo ahogó. Su autoridad, que minutos antes parecía incuestionable, se desmoronaba frente a la fuerza de un colectivo que al fin se atrevía a desafiarlo. La oficina entera era un caos contenido. Algunos empleados se levantaron de sus sillas, otros hablaban entre ellos en grupos pequeños, señalando al jefe con gestos acusadores. Había quienes recordaban injusticias pasadas, ascensos negados, gritos en reuniones, favoritismos descarados. Todo lo que antes se susurraba en privado emergía ahora con rabia. El espectáculo de la mochila se había convertido en un detonante, en el permiso que necesitaban para romper el silencio. La protagonista observaba todo en silencio, aún de pie junto a la mesa, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Durante semanas había sido el blanco de los rumores, la acusada sin voz, y ahora veía cómo la oficina ardía en un fuego que ya no tenía que sostener ella sola. Su humillación se había transformado en catalizador de una rebelión silenciosa que llevaba demasiado tiempo gestándose. El dolor que había soportado se convertía en fuerza colectiva. El jefe, desesperado, intentó imponer disciplina. Alzó la voz, amenazó con sanciones, dijo que todos estaban olvidando quién tenía el poder en esa sala. Pero cuanto más gritaba, más débil sonaba. Sus palabras ya no tenían el peso de antes. Los empleados lo miraban con una mezcla de desafío y desprecio, conscientes de que su autoridad era solo una fachada rota. El hombre que había levantado la mochila como juez ahora parecía un acusado rodeado por la multitud. Los objetos sobre la mesa seguían allí, mudos pero elocuentes. Los dibujos infantiles, los zapatos desgastados, las recetas médicas. Cada uno de ellos era un recordatorio de que la injusticia se había consumado frente a todos. Nadie podía ignorarlos. Y en ese contraste, el jefe quedaba reducido a lo que realmente era: un hombre incapaz de reconocer su error, aferrado a un poder que se le escapaba entre los dedos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los empleados más antiguos, alguien respetado por su trayectoria, se levantó y habló en voz alta. Dijo que lo que habían visto era inaceptable, que la oficina no podía seguir funcionando bajo el miedo y la humillación, que el respeto no se construye con gritos ni acusaciones sin pruebas. Sus palabras, dichas con calma pero con firmeza, tuvieron un efecto inmediato. El murmullo cesó, las voces se apagaron y todos escucharon. Era la chispa que faltaba para que el incendio se convirtiera en llama abierta. La protagonista sintió un nudo en la garganta al escuchar esa defensa inesperada. Por primera vez desde que todo comenzó, no estaba sola. Ese apoyo rompía la barrera de aislamiento que la había rodeado durante semanas. Y ese cambio no solo la fortalecía a ella, también debilitaba al jefe, que veía cómo su figura de autoridad se desmoronaba frente a la solidaridad creciente de los demás. El estallido de la oficina no fue un grito unánime, fue un despertar colectivo. Cada palabra, cada acusación, cada mirada desafiante era una chispa más en el incendio que ya nadie podía apagar. El jefe había querido demostrar poder, pero lo único que logró fue exponer su fragilidad. Y mientras el fuego de la indignación seguía extendiéndose, la protagonista entendía que lo peor ya había pasado. La humillación que había sufrido se estaba transformando en justicia, y lo que antes era una derrota solitaria se convertía ahora en una victoria compartida. La oficina no volvería a ser la misma. Ese día marcaba un antes y un después, no solo para ella, sino para todos, porque lo que había comenzado con un rumor y una mochila se había convertido en un levantamiento silencioso que había sacudido los cimientos del poder en ese lugar. Y lo que ardía ya no era la dignidad de una mujer,
sino la falsa autoridad de un hombre que había creído que podía someter a todos con el peso del miedo. El caos había desbordado los límites de la oficina. El jefe, con el rostro enrojecido por la rabia y el desconcierto, intentaba en vano recuperar el control. Cada palabra que pronunciaba se ahogaba en el murmullo colectivo. Cada gesto autoritario parecía perder fuerza ante la indignación creciente. Pero entonces, cuando las voces empezaban a solaparse unas con otras, surgió una que nadie esperaba. Una voz firme, grave, de alguien que casi nunca hablaba en público. Alguien que durante años había permanecido en las sombras de la oficina. El archivista, un hombre de edad mayor, siempre discreto, siempre invisible para la mayoría. Él se levantó lentamente de su silla, y el simple hecho de hacerlo bastó para silenciar la sala. No era un hombre de discursos, ni de enfrentamientos. Su presencia era la de quien siempre estaba, pero nadie notaba. Sin embargo, esa invisibilidad acumulada le daba un peso insospechado en ese instante. Todos giraron la cabeza hacia él, sorprendidos de escucharlo alzar la voz. «Basta», dijo con calma, y la palabra resonó como un golpe seco contra la tensión. «Ya es suficiente». La oficina entera quedó en silencio. El archivista caminó despacio hacia la mesa donde aún reposaban los objetos de la protagonista. Sus pasos, lentos pero firmes, tenían la solemnidad de un juez que avanza hacia el estrado. Colocó su mano sobre los dibujos y los papeles médicos y con voz clara añadió: «Aquí no hay nada que justifique lo que se hizo. Aquí no hay pruebas de robo, solo hay pruebas de sacrificio. Y nosotros lo sabemos». Las miradas se multiplicaron entre los empleados. Era como si alguien hubiera verbalizado lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. La voz de aquel hombre, habitualmente apagada, se había convertido en el eco de una conciencia colectiva. Y en ese eco, el jefe perdió lo último que le quedaba de autoridad. Intentó interrumpirlo, pero el archivista lo miró fijamente y replicó: «No intente callarme, no después de lo que acabamos de ver». Otros empleados, envalentonados por esa inesperada valentía, comenzaron a alzar sus voces también. Una joven de contabilidad recordó en voz alta la vez que fue humillada por llegar tarde a causa de un problema familiar. Un asistente mencionó cómo había sido acusado injustamente de un error que nunca cometió. Cada testimonio era una grieta más en la fachada del jefe, una prueba de que la humillación no era un caso aislado, sino un patrón de abuso. La oficina se llenaba de relatos que habían permanecido ocultos durante años, relatos de injusticias pequeñas y grandes que, juntas, pintaban un retrato devastador. La protagonista escuchaba con una mezcla de asombro y alivio. Durante semanas había cargado sola el peso de los rumores y ahora descubría que no estaba sola en su dolor. La voz del archivista había abierto una puerta y detrás de ella emergía un coro de voces invisibles. Voces que habían callado demasiado tiempo por miedo, pero que ahora encontraban en ella una especie de faro. Ella había sido humillada públicamente y al resistir, había mostrado a todos que el miedo no podía durar para siempre. El jefe golpeó la mesa una vez más, exigiendo silencio, pero nadie lo obedeció. Sus gritos se perdían entre las denuncias y por primera vez no lograba imponer respeto. Sus ojos, desorbitados, buscaban apoyo entre los empleados, pero lo único que encontraba eran rostros firmes, desafiantes, algunos incluso llenos de desprecio. La máscara de poder se le había caído, y lo que quedaba era la figura desnuda de un hombre acorralado. El archivista, viendo la desesperación del jefe, concluyó con palabras que resonaron en todos: «La verdadera autoridad se gana con respeto, no con miedo. Hoy usted ha demostrado que no tiene lo primero, y lo segundo ya no le sirve». Esa sentencia, pronunciada por alguien que hasta entonces había sido invisible, fue la chispa final que transformó el incendio en llamas imparables. Los empleados empezaron a hablar unos sobre otros, no ya con miedo, sino con liberación. Era como si la oficina hubiera estado conteniendo un grito durante años y por fin pudiera soltarlo. Lo que el jefe había intentado usar como ejemplo de control se había convertido en su juicio público. La protagonista, que al inicio parecía la acusada, ahora se transformaba en el símbolo de la dignidad perdida y recuperada. Ese día, los invisibles encontraron su voz. Los que nunca se habían atrevido a hablar
los que soportaron en silencio, los que se escondían detrás de la rutina, decidieron mostrarse. Y lo hicieron no solo para defenderla a ella, sino para defenderse a sí mismos. La oficina ya no era un lugar de miedo, al menos por ese instante, sino un espacio donde la verdad había estallado con fuerza. Y en medio de ese estallido, lo único que ardía más que la indignación era la certeza de que nada volvería a ser igual. Cuando la tormenta de voces se fue aquietando, todos volvieron la vista hacia ella. La mujer que había sido tratada como culpable, la que soportó el escrutinio y el peso de los rumores, seguía allí, de pie, erguida, con la mochila aún abierta sobre la mesa y sus pertenencias desparramadas como cicatrices visibles de la humillación. El jefe, acorralado y sin autoridad, respiraba agitadamente, incapaz de recomponer su papel de juez. Y fue en ese instante, en el vacío que dejaron las voces de los demás, cuando la protagonista comprendió que había llegado su momento. No necesitaba gritar ni acusar, solo tenía que hablar con la verdad. Respiró hondo, recogió uno de los dibujos de su hijo y lo sostuvo frente a todos. Su voz, temblorosa al principio, rompió el silencio cargado de la oficina. Esto es lo único que escondía mi mochila, el amor de un hijo que cree que su madre es la mejor del mundo, aunque venga cada día aquí a soportar que la miren como si fuera una ladrona. El peso de sus palabras golpeó cada rincón de la sala. Nadie se atrevió a moverse. Era como si esas frases, simples y directas, hubieran puesto un espejo frente a todos. Después tomó la carpeta médica y la mostró también. Esto es lo que llevo cada día conmigo. Recetas, diagnósticos, recordatorios de que debo luchar el doble porque tengo un hijo que depende de mí. Y aún así, ustedes decidieron que lo más fácil era señalarme. Su voz se volvió más firme con cada palabra. Ya no era la mujer acorralada. Era alguien que se erguía desde la humillación para reclamar dignidad. El temblor inicial desapareció y en su lugar surgió una fuerza que nadie había visto en ella. El jefe intentó interrumpir, balbuceando que no era momento para discursos, que el procedimiento debía continuar. Pero ella lo calló con una sola mirada. Fue un gesto que valió más que 1000 palabras. La firmeza de alguien que se niega a seguir siendo pisoteada. Y el jefe, incapaz de sostener esa mirada, bajó la vista. Era la confirmación de su derrota. La protagonista dio un paso al frente y se dirigió a todos sus compañeros. Ustedes me juzgaron sin conocerme. Permitieron que un rumor valiera más que mi esfuerzo de años. No me defendieron, ni siquiera cuando sabían que algo no estaba bien. Pero hoy no les hablo para reprocharles, sino para recordarles que mañana podría ser cualquiera de ustedes. Hoy fui yo la señalada. Mañana podría ser el que está a su lado. El silencio también es complicidad, y ese silencio pesa más que las palabras. Esas frases calaron profundo. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados. Otros no pudieron contener las lágrimas, conscientes de que tenían razón. Era imposible no sentir el filo de esas verdades, y lo más impactante era que ella no las pronunciaba con rabia descontrolada, sino con calma, con una serenidad que nacía de haber atravesado el fuego. Su voz no era la de una víctima, era la de alguien que había descubierto su fuerza en el momento más oscuro. La oficina, que minutos antes había sido un hervidero de rumores y gritos, se transformó en un espacio donde cada palabra suya resonaba con un eco implacable. La protagonista se había convertido en un símbolo de resistencia, en el espejo en el que todos se reflejaban. Ya no era la empleada callada y apartada. Ahora era la voz que destapaba lo que muchos preferían ignorar, que el miedo los había mantenido en silencio demasiado tiempo. El giro de la escena era tan contundente que incluso quienes nunca habían simpatizado con ella comenzaron a mirarla con respeto. La dignidad con la que recogía sus objetos, la calma con la que enfrentaba a su jefe y la firmeza de su discurso habían transformado la percepción que todos tenían de ella. Lo que antes eran dudas, ahora era admiración. Lo que antes era distancia, ahora era solidaridad. El jefe, reducido al silencio, comprendía que había perdido. No solo la batalla contra ella, sino el respeto de todos. Había quedado al descubierto como un hombre débil, incapaz de sostener su poder sin recurrir a la humillación. Y esa imagen,
grabada en la memoria de sus empleados, lo acompañaría mucho más allá de ese día, porque cuando un líder se quiebra frente a la verdad, no hay manera de recuperar la autoridad perdida. La protagonista cerró la mochila con movimientos lentos, casi ceremoniales, y la colgó en su hombro. Ese gesto simbolizaba que volvía a cargar con su vida, pero ahora desde otra posición, ya no como víctima, sino como sobreviviente. No pidió disculpas porque no debía darlas. No rogó comprensión porque ya la había ganado. Simplemente se sostuvo firme, dejando que su sola presencia hablara por ella. Ese giro de superación no fue un grito de venganza, fue una lección que todos en la oficina llevarían consigo, que la dignidad no se roba, que la verdad siempre encuentra la manera de abrirse paso, y que la fuerza más grande surge en el instante en que alguien se niega a seguir agachando la cabeza. Lo que había comenzado como un espectáculo de humillación, terminaba ahora como un acto de reivindicación. Y en esa transformación, todos entendieron que el verdadero poder no estaba en el jefe, sino en la mujer que había sabido levantarse de entre las cenizas. Cuando la protagonista terminó de hablar, el ambiente en la oficina ya no era el mismo. Había cenizas en el aire, no físicas, sino morales, como si todo lo que sostenía la rutina de aquel lugar hubiera ardido en cuestión de minutos. Los empleados permanecían en silencio, algunos con los ojos clavados en el suelo, otros mirando de reojo a la mujer que acababan de ver transformarse frente a ellos. Nadie se atrevía a encender el ordenador ni a retomar las tareas pendientes. Era imposible volver a la normalidad después de haber presenciado un acto tan brutal y al mismo tiempo tan revelador. La protagonista, con su mochila nuevamente al hombro, no se apresuró a salir. Permaneció de pie un instante más, recorriendo con la mirada a cada uno de los presentes. No lo hacía para acusarlos, sino para dejarles una marca, un recordatorio de que lo ocurrido no podía borrarse. Su mirada firme y serena decía más que cualquier discurso. Era el espejo incómodo de sus conciencias, y en ese espejo todos podían ver no solo la injusticia cometida contra ella, sino también sus propias renuncias, sus propios silencios, su propia complicidad. El jefe, sentado ahora en su silla, parecía reducido a la nada. Había querido humillar y terminó humillado. Había querido controlar y terminó perdiendo el control. Sus manos tamborileaban sobre la mesa, pero era un gesto vacío, una forma de ocultar el temblor que lo traicionaba. Nadie lo miraba ya como autoridad. Incluso los más fieles a él, los que solían defenderlo en cada reunión, habían bajado la cabeza. En ese silencio, el peso de su derrota era evidente. Lo que había quedado al descubierto no era solo su injusticia hacia una empleada, sino un patrón de poder sostenido en el miedo, incapaz de resistir la fuerza de la verdad. La reflexión se encendía en cada mente presente. ¿Cuántas veces habían permitido que algo así sucediera? ¿Cuántas veces habían elegido callar, reír o apartar la mirada en lugar de intervenir? La escena de la mochila era la representación de una verdad que se repetía más allá de esas paredes. La facilidad con la que se juzga a los más vulnerables, la rapidez con la que los rumores se convierten en certezas, la crueldad con la que se sacrifica la dignidad de alguien para proteger la comodidad de los demás. La protagonista sabía que ese día quedaría marcado para siempre en la memoria de todos. No necesitaba que le dieran la razón en voz alta. No necesitaba que pidieran disculpas. Su victoria era silenciosa, pero absoluta. Había enfrentado el fuego. Había sido expuesta de la manera más cruel. Y sin embargo, había salido de pie. Ese era el mensaje que ardía más fuerte que cualquier palabra. La dignidad no se quiebra cuando alguien te acusa injustamente. Se fortalece cuando resistes con la verdad en la mano. Con pasos tranquilos, se dirigió hacia la puerta. Cada paso resonaba en la sala como un eco que nadie podía ignorar. Era el eco de la valentía, de la resistencia, de la superación. Al salir, no dejó atrás una oficina como antes. Dejó un espacio en ruinas, obligado a replantearse sus dinámicas, su silencio, su miedo. Y ese incendio, aunque invisible, seguiría ardiendo en cada mirada, en cada conversación, en cada recuerdo de ese día. Los empleados sabían que nada volvería a ser igual. Tal vez la rutina regresara al día siguiente,
Tal vez el jefe intentara recomponer su poder. Tal vez los chismes buscaran nuevos blancos. Pero la imagen de esa mujer recogiendo sus pertenencias con dignidad permanecería grabada en sus mentes. Había algo en esa escena que quemaba demasiado como para ser olvidado. La reflexión final no era solo para ellos, era para todos los que escucharan su historia. Porque, ¿cuántas veces en la vida hemos señalado sin pruebas? ¿Cuántas veces hemos preferido creer en rumores antes que preguntar por la verdad? ¿Cuántas veces hemos sido cómplices con nuestro silencio, permitiendo que la injusticia se instale sin resistencia? Estas preguntas, sin respuestas fáciles, arden en la conciencia como brasas imposibles de apagar. Ese día, la oficina aprendió que el verdadero incendio no lo provocan los objetos robados ni las sospechas infundadas, sino la verdad que se revela en el momento menos esperado. Y esa verdad, cuando se abre paso, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Las máscaras, los prejuicios, las mentiras, los miedos. La protagonista, con su mochila al hombro, no solo se llevó su dignidad intacta, también dejó atrás la chispa de un cambio que nadie podía evitar. Y así quedó sellada la enseñanza. Nunca subestimes lo que alguien guarda en silencio. Nunca señales sin conocer, porque detrás de cada rumor hay una historia, y detrás de cada historia hay una verdad que, tarde o temprano, terminará incendiando todo a su alrededor.